Bueno, abandonado ya la contratación con la reforma laboral, ahora entramos de lleno en lo que son las medidas de flexibilización interna y de estabilidad en el empleo. Vamos, lo que se traduce en el sistema de los ERTES. Vamos, durante esta periodo o esta parte de la ponencia, lo que vamos a analizar en sí son dos artículos, pero que tienen un desarrollo pues muy amplio, que son el artículo 47 y el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. Amén de eso, vamos también a desarrollar en cada uno de ellos cuáles son las disposiciones legales más allá del Estatuto, es decir, la Ley General de Seguridad Social, que debemos acudir a consultar si queremos aplicar bien las bonificaciones, las cotizaciones, etcétera, en estos supuestos de los ERTES. Hay que decir que se ha llevado a cabo por parte del legislador una modernización de medidas de estabilización interna del empleo, y lo que se ha establecido ha sido la modificación de los ERTES. Los expedientes de regulación de empleo temporal van a adquirir una preeminencia sobre los ERES, expedientes de regulación de empleo de extinción de los contratos de trabajo. Y ahora además le dan esa preeminencia por derecho positivo, es decir, no a través de vamos a intentar que vayan las empresas a utilizar esta vía de una forma teórica, no. Ahora, por disposición legal ya se establece que va a tener preeminencia la utilización por parte de las empresas de los ERTES frente a los ERES, y dentro de los ERTES las modalidades de reducción de jornada frente a la de suspensión del contrato de trabajo. Esas dos cosas tienen que quedar claras porque es, por decirlo así, el hilo conductor de la reforma de los expedientes de regulación de empleo en esta reforma laboral. La modificación que se ha llevado a cabo en el artículo 47 hace referencia a establecer la regulación de los ERTES, las dos clases de ERTE que hay, los llamados ETOP, que hacen referencia al que tiene lugar por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y los de fuerza mayor. Y luego se establece en el artículo 47 bis, que es nuevo, no existía con anterioridad a la reforma, se va a establecer un nuevo mecanismo de flexibilización y de estabilización en el empleo, y que trae causa de la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando analicemos el artículo 47 bis se establece cómo van a poder establecer lo que denominan mecanismo red, que lo podemos hasta confundir con el sistema red de transmisión de datos de tesorería, y que no lo es ni tiene nada que ver, pero se llama el mecanismo red, y son dos tipos de mecanismo red, que van a ser el cíclico y el sectorial, y siempre va a requerir que haya un acuerdo del Consejo de Ministros que declare que hay una situación, bien que afecta a un sector o que afecta a una situación macroeconómica, que va a determinar que permita a determinados sectores o en determinados ciclos productivos la adopción de las medidas de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de jornada, pero enmarcados en los denominados mecanismos red. Es novedoso, y lo que se trata es, por la experiencia, como dice la exposición de motivos, de esta reforma laboral, experiencia ha sido la utilización de los ERTES durante la época de la pandemia, que han determinado que incluso por motivos de salud pública se hayan llevado a cabo la regulación y la aprobación de ERTES en vez de ERES. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito para situarnos un poco de lo que vamos a hablar. Y la sistemática que he seguido es la siguiente. Solo son dos artículos, pero lo que sí voy a poner es las disposiciones legales que regulan el ERTE TOP, las disposiciones legales que regulan el ERTE por fuerza mayor, y luego las del mecanismo red. Y dentro de esas disposiciones legales, cuáles son novedad y cuáles son, por decirlo así, que ya estaban establecidas. En el concreto, empezamos con el ERTE TOP. En ellas, las disposiciones legales que tienen que consultar o a las que tienen que acudir son Estatuto de los Trabajadores, Ley General de Seguridad Social y el reglamento por el que se aprueba el procedimiento de los despidos colectivos, que ya es antiguo, data del 2012, pero que es necesario que lo tengamos presente porque
Recuerden que las tramitaciones de los expedientes de regulación de empleo, cuando no tienen una tramitación especial en el artículo 47 del Estatuto o en el artículo 47 bis, se van a remitir, hasta que no haya un desarrollo reglamentario, a ese reglamento que regula los procedimientos de despido colectivo y de suspensión y de contrato o de reducción de jornada. Dentro del artículo del Estatuto de los Trabajadores, no solo el artículo 47 hay que tener en cuenta en la regulación de los ERTE-TOPS, sino que también hay que tener en cuenta una disposición adicional que precisamente lo que regula es algo tan importante como las acciones formativas que van a permitir que gocemos de bonificaciones en la seguridad social. Es decir, con el artículo 47 del Estatuto establecemos cuál es el supuesto para poder llevar a cabo un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y establece en los distintos numerandos, establece cuál es el procedimiento, los requisitos, etcétera. Pero tienen que acudir también dentro del Estatuto de los Trabajadores a esa disposición adicional que establece, y con gran protagonismo, la acción formativa con cargo a las empresas para poder beneficiarnos de la única bonificación que hay en los ERTE-TOP, y que la adelanto por si no me da tiempo, que es la del 20%. ¿Vale? Con cargo a la empresa. Tendríamos esa bonificación siempre que llevemos a cabo planes formativos. Bueno, también es necesario tener en cuenta que en la Ley General de Seguridad Social se ha introducido un nuevo artículo, que es el 153 bis. En ese artículo se establece cómo se va a cotizar en los supuestos de reducción de jornada y de modificación o de suspensión del contrato de trabajo. La propia Ley General de Seguridad Social ha visto introducida una disposición adicional, que la tienen ahí, que es la 44ª, aunque en algunos sitios viene erróneamente la 39ª, erróneamente en determinados sitios, pero es la 44ª, en la que se establece cuáles son los beneficios de cotización aplicables en materia de seguridad social a los ERTES y al mecanismo REF. Lo regula, es muy amplia esta disposición adicional, es bastante extensa y abarca los beneficios en cuanto a las cotizaciones a la seguridad social, tanto para todos los ERTES, los del 47, es decir, ERTE-TOP, ERTE Fuerza Mayor, y también para los del mecanismo REF del artículo 47. Bueno, las novedades, ahí las tenemos, en realidad está reproducida las disposiciones legales, pero lo que hace referencia a novedades introducidas. Por eso hemos visto periodo de consultas, que es únicamente por el tiempo, que lo reducen, y hay una que es muy importante, que es la prórroga del ERTE. Hasta la reforma no se preveía en el Estatuto de los Trabajadores como tal la reforma de las ERTES, ETOP. Ahora lo que va a permitir la ley es que el empresario, a propuesta del empresario, si perdura, lo voy diciendo, lo adelanto porque como luego igual no me da tiempo a esto, voy dando ya las pinceladas de la prórroga. Lo que permite es que el empresario, mientras dura la vigencia del ERTE-TOP, si considera que va a subsistir o persisten las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pueda ya comunicar a los representantes legales de los trabajadores su intención de prorrogar el ERTE, precisamente porque persisten esas situaciones. Bueno, pues la ley permite que si hay acuerdo con la representación de los trabajadores, o llámese comisión representativa que sustituya a los representantes de los trabajadores cuando no existen en la empresa, permite entonces que se pueda solicitar esa prórroga, que no necesita autorización, no va a necesitar autorización, y la fecha de efectos de la prórroga va a ser en el momento que finalice el último día de finalización del ERTE anterior, se va a prorrogar sin necesidad de tramitar nuevamente el ERTE, cosa que sí va a ocurrir en los de fuerza mayor, porque no olvidemos, son pinceladas solo que quiero dar por si se me olvida luego, porque no me va a dar tiempo. La comunicación es al ERTE-TOP, lo que la solicitud al ERTE de fuerza mayor. En el de fuerza mayor yo solicito como empresa a la autoridad laboral una resolución que acredite que concurren las causas de fuerza mayor. En el ERTE-TOP yo comunico que voy a llevar a cabo un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o producción, y no necesito la autorización
de la autoridad laboral. Son las dos diferencias más importantes en cuanto a tramitación. Bien, y luego las exenciones de cotización, que son nuevas en el ERTE-TOC, es el 20% y con los requisitos que son desarrollo de acciones formativas, cobra una gran importancia el desarrollo de acciones formativas en toda esta reforma laboral, y luego el mantenimiento del empleo durante 6 meses de esos trabajadores que están afectos o que han estado afectos a ese expediente de regulación de empleo. Por lo tanto, serían los requisitos ineludibles para que se mantenga. Hay normas comunes en el propio artículo 47.7 en el que se establecen normas comunes a los ERTE-TOC y a los de fuerza mayor. Comunicación de la medida, posibilidades de afectar o desafectar en función de las circunstancias que concurran o que varíen para poder desafectar o no a los trabajadores, y luego la prohibición, como siempre, de realizar. Mientras estamos en los ERTES, hay una prohibición expresa de realizar horas extraordinarias, de externalizar actividades y de realizar nuevas contrataciones. Eso sí, la ley también prevé una salvedad. Cuando los trabajadores que estén afectos a los expedientes de regulación de empleo no puedan desarrollar esas funciones que van a ser externalizadas o que van a ser objeto de horas extraordinarias o que van a ser objetos de nuevas contrataciones. ¿Y por qué razón? Pues porque haya una falta de capacitación de esas personas, falta de formación o cualquier otra circunstancia objetiva y justificable. Es decir, no cabe decir no pueden, sino que hay que justificarlo. En esos casos se va a poder hacer horas extraordinarias, aunque esté la empresa en ERTE, se va a poder externalizar la actividad, parte de la actividad o lo que sea. Hoy se va a poder... Veremos cómo efectivamente hay preeminencia para que lo que se haga es reducir la jornada y no suspender el contrato. Procedimiento. La primera palabra, comunicación, no solicitud. El empresario comunica a la autoridad laboral la autoridad laboral competente que va a iniciar este procedimiento, y simultáneamente lo que hace es iniciar el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. Pero para iniciar un periodo de consultas tienes que tener un interlocutor adecuado, con lo cual antes de hacer la comunicación a la autoridad laboral y antes de llevar a cabo el inicio del periodo de consultas tiene que constituirse la comisión representativa. Y hay unos plazos, son muy breves. Si no se constituye, eso no constituye un obstáculo para que el empresario continúe con el procedimiento. Si transcurre esos 5 días o 10 como plazo máximo y no se ha constituido la comisión representativa, no pasa nada. El empresario puede continuar con el procedimiento. Lógicamente, si ocurre esto, lo normal es que te dirijas directamente por escrito a los trabajadores y fehacientemente comuniques cuál es la intención que tienes como empresario. Con eso se salva el hecho de que no hayas constituido la comisión, que no la hayan constituido, etcétera, etcétera. O que sin más no haya un número suficiente como para constituir. No todas las empresas tienen posibilidad de representantes legales de los trabajadores, etcétera. En las empresas más o menos, pues muchas veces son 2, 3, 4 trabajadores, 5. Vale. Una vez que transcurre ese periodo del periodo de consultas, tú tienes que comunicar ya que ha finalizado el periodo de consultas y lo tienes que comunicar a la autoridad laboral. Decir que siempre hay una obligación de negociar de buena fe, es decir, en ese periodo de consultas de lo que se trata es de que los negociadores, sea la empresa y sea la parte de empresa de los trabajadores o el propio trabajador, te dice que negocies de buena fe. Claro, una vez que hemos negociado de buena fe, nosotros, ¿qué intervención tiene la autoridad laboral en este expediente de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción? Pues lo que hace es, una vez recibida esa comunicación, se dirige a la inspección de trabajo y le dice, oye, por favor, vamos a emitir un informe preceptivo, que es preceptivo porque se tiene que dirigir a ella, sobre los extremos de esta comunicación del periodo de consultas para ver si se ha llevado bien a cabo o no. Generalmente, lo que hace la inspección, porque no tiene otros medios, es coger el teléfono y llamar a los trabajadores para decir si están de acuerdo o no. Eso es real, o sea, es real como la vida misma.
y al empresario, con lo cual no es que vaya a haber una previa cita formal, etcétera. Hablamos en el ámbito de pequeña empresa, ¿eh? Luego, por supuesto, ya en otros ámbitos igual la actuación es distinta, pero lo normal es el teléfono, preguntar a los trabajadores con una diligencia telefónica que dejan constancia de si están conformes, si se han negociado esas medidas y si están conformes con que hay una situación económica o técnica o de producción que aconseja la tramitación de ese ERTE. Decir que si finaliza con acuerdo no hay nada que decir, porque se presume que si están todos de acuerdo, pues la única posibilidad es, si queremos impugnar esa decisión de llevar a cabo la medida, acudir a la jurisdicción social, pero deberemos acreditar que la impugne, que en esa conclusión del periodo de consultas lo que ha existido ha sido dolo, fraude, coacción, abuso de derecho, porque si no es inamovible la decisión que se lleve a cabo desde el punto de vista jurídico o legal. Una vez de que tenemos el periodo de consultas que ha finalizado, hombre, la empresa tiene un plazo para poder emitir su decisión, para comunicar su decisión, cual sea la de llevar a cabo la reducción de la jornada o la suspensión de determinados contratos de trabajo, plazo 5 días, si no, ese procedimiento de inicio del periodo de consultas, tramitación de consultas, comunicación a la autoridad laboral, inspección de trabajo, caduca. Y el empresario tendría que volver a iniciarlo. Si en el plazo de 5 días desde la última comunicación del periodo de consultas, del cierre del periodo de consultas, no comunica la decisión adoptada, ¿vale? Hay varias comunicaciones a la autoridad laboral, ¿vale? Si ustedes entran en la página del gobierno vasco, lo tienen todo bastante bien sistematizado, cuáles son los documentos que tiene la empresa que ir comunicando y cuándo los tiene que comunicar, ¿vale? Y el plazo que tengan en cuenta que es que tiene que decidir después de que ha tramitado eso, tiene que comunicar cuál es la decisión final, es decir, trabajadores que están afectados y la medida que va a llevar a cabo y durante qué tiempo. Antes, como he hecho referencia a la prórroga del ERTE, aquí lo tienen, ¿vale? Se permite esa prórroga, es el empresario, lo comunica durante la vigencia del ERTE y no va a haber ningún problema, solamente que tendrán que negociar la representación de los trabajadores y la empresa. Si desde luego llegan a un acuerdo no hay nada que decir y por supuesto se llevará a cabo, se comunica a la autoridad laboral y se prorrogará una vez que haya finalizado la efectividad del anterior ERTE. Los beneficios de la cotización, pues los que hemos mencionado, exención del 20% sobre la aportación empresarial tanto a contingencias comunes como por los conceptos de recaudación conjunta, que son los del desempleo, fogasa, formación profesional, vale. Requisitos: formación a los trabajadores, acciones formativas que están subvencionadas, sale cero de costo a la empresa. Y luego la permanencia de la estabilidad en el empleo durante los 6 meses siguientes a esas personas que han estado afectadas por ese expediente de regulación de empleo. Bueno, pues también se regula en el artículo 47 los expedientes de regulación de empleo temporales por causas de fuerza mayor. Y hay dos clases. Uno, el que podemos denominar general, que es el de causa de fuerza mayor temporal, y luego otro que es el de cuando hay una limitación o impedimento para el desarrollo normal de la actividad empresarial, pero que sea consecuencia de una decisión que ha sido adoptada por una autoridad pública competente. A ver si les recuerda la última frase algo. Incluidas aquellas decisiones que sean orientadas a la protección de la salud pública. Precisamente todos los ERTEs que se llevaron a efecto durante la pandemia, lo que se está haciendo con esta fuerza mayor temporal, pero que viene determinada porque hay una autoridad pública que determina que concurre una situación de fuerza mayor, lo que están dando es carta de naturaleza en el estatuto de los trabajadores a lo que se ha estado haciendo en la pandemia. A base de real decreto, tira para allá, tira para acá, que hemos estado todos los días con los reales decretos, ahora se dictaba uno, posteriormente otro, para intentar prorrogar esas situaciones de ERTEs y de situaciones excepcionales con la pandemia.
Ahora se introduce en el propio Estatuto de los Trabajadores la posibilidad no solo de los casos de fuerza mayor normales, llamémosle, sino aquellos que vengan determinados porque la autoridad competente va a considerar que se dan unas circunstancias que impiden o limitan la actividad normalizada de la empresa, de las empresas, ¿vale? Bueno, decir únicamente ahí está a título genérico el concepto de fuerza mayor. Si ustedes dicen, ¿y qué es la fuerza mayor? Bueno, pues no encontrarán nunca una disposición legal única que diga qué es la fuerza mayor. Entonces me he permitido, solo para que vean ustedes, hay una formulación genérica que se dice que son aquellos acontecimientos de carácter extraordinario imprevisibles o que siendo previsibles no sean evitables, no puedan evitarse. Eso es algo que es fuerza mayor. Eso es una formulación genérica. Pero hay disposiciones legales que también hacen referencia al concepto de fuerza mayor. Y, por ejemplo, ahí está un artículo que hace referencia a la ley del contrato del sector público, en el que, referido a supuestos de fuerza mayor, hace referencia a situaciones como terremotos, guerra, tumultos, desórdenes públicos. Y ya, de abajo para arriba, me he permitido citar esas sentencias que son antiquísimas, datan de hace muchísimos años, pero en el que también se establece esa definición del concepto, integran ese concepto jurídico indeterminado en lo que es fuerza mayor, y vienen a decir que es cualquier hecho o acontecimiento que sea involuntario, imprevisible o inevitable. Puede ser imprevisible o que lo preveas pero no lo puedas evitar también. Vale. Y que sea siempre fuera del entorno de la empresa, es decir, que no dependa de que se produzca en el entorno empresarial. Y por lo tanto que sea imposible o que imposibilite la continuidad de la actividad laboral. Solo son pequeños conceptos, o bueno, mejor dicho, son no pequeños, porque hay mucho contenido, pero para que ustedes se hagan un poquito a la idea de cuando hablamos de que concurren causas de fuerza mayor. Bueno, por lo que se refiere al ERTE de fuerza mayor, ahí están las disposiciones legales que se regulan o que regulan el ERTE de fuerza mayor. Insisto, no solo es el Estatuto de los Trabajadores, aunque es el artículo 47 que dice, qué bien, solamente el 40. No, también hay una disposición adicional, también hay un reglamento, como en el anterior caso, que es el de los despidos colectivos, y disposiciones de la Ley General de Seguridad Social que hablan de cómo se deben aplicar las exenciones de cotización si es que las hubiera, que ya veremos si las hay o no, ¿vale? Bueno, en cuanto a las novedades, tienen ahí lo mismo. Bueno, lo mismo. Tienen el artículo 47 en el que decíamos que se añade el carácter permanente de los ERTE por impedimento o limitación de la actividad normalizada de la empresa, que es consecuencia de decisiones que son adoptadas por la autoridad competente pública, porque si no, no es admisible este tipo de ERTE de fuerza mayor, y que están incluso orientadas a proteger la salud pública. Decir que en las exenciones a la cotización de los ERTE por fuerza mayor se va a establecer, aunque los distingue, es el 90% de la cotización. Sea para un ERTE temporal de fuerza mayor genérico como para el que estamos hablando de la limitación. Tienen ahí el resumencito por si acaso luego no da tiempo. Aquí, fíjense, lo único que quiero llamar la atención es que hay una solicitud, no es una comunicación, porque estamos en fuerza mayor, no estamos en causas económicas. Aquí lo que tiene que hacer el empresario es presentar una solicitud a la autoridad laboral competente y decir, acompaño todos estos medios de prueba que acreditan que yo estoy en una situación de fuerza mayor que me impide continuar la actividad, bueno, o que me permite, o que intento subvertir esa situación, como reduciendo jornada o suspendiendo algún contrato. Vale. Esa existencia de fuerza mayor tiene que estar, por una parte, vista por Inspección de Trabajo, y por otra, la autoridad laboral tiene que dictar resolución. ¿Qué ocurre? Que como al final no es posible, cuando se dan estas situaciones de fuerza mayor, que en muchas ocasiones abarcan a un gran sector de empresas, también la ley prevé, raro es, el silencio positivo administrativo. Si la autoridad laboral no dice nada en el plazo de los 5 días, se entiende que está autorizado el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor temporal. ¿De acuerdo? Silencio positivo, autorización. Y en muchos casos, como lógicamente esas situaciones de fuerza mayor abarcan
a situaciones catastróficas. Piensen ustedes en La Palma, que ha habido también una situación catastrófica, que las situaciones, lógicamente, dicen, si se da esa situación de fuerza mayor, de notorio conocimiento, que se establecen unas disposiciones específicas, entendemos que no vamos a poder abarcar toda la tramitación y el análisis de cada una, y por tanto el silencio será positivo. Bueno, pues no cabe la prórroga, lógico. Si en el ERTE por causas económicas decíamos que como novedad cabía la prórroga, en el de fuerza mayor tienes que volver a solicitar ante la autoridad laboral que te reconozca, o bien por resolución expresa o por silencio positivo, que existen las condiciones de fuerza mayor que me permitan prorrogar esa situación o que me permitan volverme a autorizar un nuevo expediente por fuerza mayor de expediente de regulación de empleo. Son esas pequeñitas diferencias, pero que está bien que lo sepan, ¿no? Al fin y a la postre son ventajas para uno o perjuicios para otro. En el ERTE que decíamos de temporal por impedimento o limitación de realizar la actividad normalizada de la empresa, el procedimiento a seguir es similar al que acabamos de analizar de la fuerza mayor temporal normal. Tiene pequeñas particularidades y sobre todo, ¿cuál es para mí la que más llama la atención? Pues que no es preceptivo el informe de la Inspección de Trabajo, porque quien está dictando la limitación ya es la autoridad competente. ¿Para qué vamos a recabar ningún informe de la Inspección de Trabajo si yo, autoridad competente, declaro que hay un impedimento de la actividad normalizada de unas empresas, precisamente, y yo soy la que luego lo tengo que emitir el informe? Se evita ese paso, por decirlo así, ¿vale? Porque yo tengo que ser la autoridad competente la que diga que hay un impedimento para el desarrollo de la actividad normal de las empresas, y entonces no necesito que nadie me lo vuelva a avalar de que existen, si pertenecen a ese sector o a esa... Bueno, pues lo único es que como estamos en un expediente de fuerza mayor, la autoridad laboral sí que tiene que valorar si concurren esas circunstancias limitativas o impeditivas en tu empresa. Si esas que ha dicho la autoridad laboral concurren en tu empresa, para poder acreditar que estás dentro de ese expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. Y los beneficios en la cotización, tanto de los ERTEs de fuerza mayor normales como de los de limitación de la actividad o de impedimento, son el 90%. Es una exención importante. Y siempre con el condicionamiento de que los trabajadores permanezcan durante 6 meses transcurridos la finalización de esos ERTEs, continúen trabajando en la empresa. Ahí tienen las normas comunes del ETO y fuerza mayor, que no quiero, lo único que quiero resaltar es que tiene priorización la reducción de jornadas siempre en los expedientes temporales de regulación de empleo frente a la suspensión de los contratos. Hay obligación de comunicar la duración de esa medida y la identidad de las personas trabajadoras que van a estar afectadas. Hay posibilidad de afectar y desafectar a trabajadores en función de la variabilidad de las circunstancias. Hay una prohibición, que hemos dicho antes, de realizar horas extras, de externalizar actividades con esas salvedades. Las empresas que formen, es necesario que formen a las personas trabajadoras para beneficiarse de las exenciones de cotización. Y les he dicho que es que están subvencionadas las formaciones a los trabajadores que están en ERTE, tanto por ETOP como por fuerza mayor. Están subvencionadas por cada trabajador en función de la ocupación de los trabajadores que esté ocupando la empresa. Será por cada trabajador una cantidad concreta de dinero. Lo que ocurre materialmente es lo siguiente. Tú, como luego verás, tienes que hacer una declaración responsable de que vas a dar formación a esos trabajadores. La empresa de formación lo que hace es girarte una factura, pero tú te lo va a liquidar la tesorería, te va a liquidar, mejor dicho, el SEPE te va a liquidar ese costo ¿cómo se llama? El costo de la formación de los trabajadores. Con lo cual es gratis para las empresas. Lo único que es un papeleo, que por eso he dicho que es bueno lo de las entidades formativas que se encargan de todo ello, ¿vale? Pero verdaderamente hoy en día es mucho papeleo, hasta que le cojas un poco el
el truquillo, pero que sepáis, por favor, que es absolutamente gratuito al final, porque está subvencionado con fondos, han llegado mucho dinero y pues se nota, ¿eh? De Europa ha llegado mucho dinero y se nota. Finalmente, vamos a hablar del mecanismo red y de estabilidad en el empleo. Es el nuevo artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. Y los beneficios de cotización de la Seguridad Social vienen establecidos en la disposición adicional 41ª y en la 44ª. Es extensísimo, pero solamente para que tengan ustedes un poquito de orientación. Es difícil que se enfrenten a este tipo de ERTES, porque estamos hablando de sectores de actividad o de empresas que tengan unos ciclos productivos en los que haya determinadas situaciones macroeconómicas que aconsejen que el Consejo de Ministros, ni más ni menos, decida qué sectores van a estar afectados por este sistema del mecanismo red o qué ciclos productivos pueden estar afectados por este mecanismo red. Quiero decir con esto que estamos hablando en general de grandes sectores de actividad o de grandes sectores productivos. No estamos hablando del pequeño empresario y, por lo tanto, para analizar o para valorar este tipo de ERTES se enfrentarían a la tramitación con empresas que pertenecen a sectores muy determinados o que son empresas de tamaño importante. Con esto quiero decir que se crea ese instrumento en virtud del cual el Consejo de Ministros tiene que adoptar una decisión ante una situación que considere de necesidad, fundamentalmente que vea sectores de actividad, como ha ocurrido en la práctica y que solamente es para los sectores de agencias de viajes, que es la primera vez que el Consejo de Ministros ha activado el mecanismo red. Se ha dictado un acuerdo del Consejo de Ministros diciendo que los sectores de actividad correspondientes a las agencias de viaje van a poder realizar dentro del propio sector de la actividad y de algunos epígrafes o CENAES que están dentro de la cuestión del turismo, van a poder activar este mecanismo. De forma tal, las medidas son las mismas que las que acabamos de enumerar, es decir, es reducción de jornadas o suspensión de contratos. Lo que pasa es que está amparado por una decisión que viene desde arriba. Entonces es algo que no, la tramitación va a ser una tramitación, a ver, similar, pero que va a tener unas connotaciones de que si tú cumples unos requisitos que ya ha establecido el gobierno, vas a estar incardinado dentro de ese sector de actividad amparado por el paraguas que ha determinado ya el gobierno. Hay dos, cíclico y sectorial, y el que han activado ha sido el sectorial para las agencias de viaje, ¿vale? Digo, lo hago un poquito así, que parece que no, pero porque sé que mi compañero está ahí, ¿eh? Entonces voy un poco, parezco desordenada, pero no lo estoy. Lo que pasa es que quiero decir lo último antes de ceder la palabra a Iñaki. Bueno, lo único decir que es importante que sepan, es muy importante, se ha creado una nueva prestación de desempleo, quiero que lo sepan, y que es precisamente con el mecanismo red. Al crear este tipo de expediente de regulación de empleo, lo que ha dicho el legislador es: vamos a dotar a este mecanismo de una prestación de desempleo ad hoc para ellos. Y es que la regulan, es una nueva regulación que tiene estas características. ¿Cuál es la base reguladora de la prestación de desempleo cuando estemos hablando de expedientes de regulación de empleo de mecanismo red? La base reguladora os va a sonar, porque es la base de cotización de los 180 días anteriores que haya estado el trabajador. Será menos si no ha estado ocupado en esa actividad, pero son la base de cotización de los 180 días anteriores. La cuantía va a ser durante toda la vigencia del ERTE la misma, el 70% de esa base reguladora. La duración hasta la finalización del ERTE. Y va a haber un contador cero, es decir, no va a suponer para el trabajador absolutamente consumo alguno de prestación de desempleo. Lo que ocurre es que, como saben ustedes, para saber el periodo de si tengo derecho, a cuánto tengo derecho de prestación de desempleo,
la ley dice, mire usted lo cotizado en los 6 años anteriores. Pues este artículo dice, mire lo cotizado en los 6 años anteriores descontando el periodo en que yo le he estado pagando esta prestación, porque ese no lo vamos a considerar como consumido, vamos a ir hacia atrás. Con lo cual, para el trabajador no se considera ni prestación de desempleo consumida, ni va a afectar a que pueda, dentro del periodo de cotización o del periodo de carencia que llamamos, que pueda considerarse consumido, para nada. Es decir, contador cero para el trabajador. La empresa va a ingresar la aportación de la cotización que le corresponda y la entidad gestora va a ingresar la parte que le corresponda al trabajador. La prestación, lo que sí es incompatible es con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia a jornada completa, pero en cambio te permiten la jornada parcial y no te van a descontar ni un penique, como dicen, de la prestación. De forma tal que quien esté sujeto o afecto a un expediente de regulación de empleo del mecanismo REZ va a poder trabajar a tiempo parcial y simultáneamente cobrar esta prestación de desempleo al 70% hasta el final de la vigencia de la medida, ¿vale? No hay descuento alguno. Sí se va a extinguir, lógicamente, pues cuando dé de baja a la empresa o que causa baja a la empresa. Bueno, aquí hay normas comunes a los dos sistemas, al cíclico y al que es de sectorial. Sí es cierto que quiero llamar la atención a una cuestión que es importante y que precisamente no es la del procedimiento, porque ya les digo que viene detallado. La remisión es al propio procedimiento que hemos analizado, lo único es lo mismo. Si finaliza con acuerdo de periodo de consultas esa tramitación, pues no va a haber ningún problema, se va a autorizar, no hay nada que discutir, y sí, si no hay acuerdo, la autoridad laboral tendrá que decir si concurren esas situaciones o no y darle el visto bueno. Pero lo que sí me importa es que tengan en cuenta que cuando hablamos de la modalidad sectorial, y tiene su razón de ser, es necesario que se incorpore un plan de formación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando se habla del sectorial se está hablando de que son unas situaciones en que se requiere lo que llaman, aunque es una palabra que suena mal, recualificación de los trabajadores o la transformación de la profesión, de las profesiones. Es decir, tiene que haber una modernización del sector. Y por tanto, para que haya una modernización del sector y de los trabajadores y de sus cualificaciones, la ley obliga a que haya un proceso formativo, un plan formativo, que también va a ser subvencionado, con lo cual tampoco va a suponer dinero para la empresa. Ahí tienen bonificaciones, si es cíclico, como el periodo máximo, van a poder estar un año en este ERTE. Si es cíclico, tienen 60% los 4 primeros meses, el 20%, el 30%, perdón, y luego los últimos 4 meses el 20%. Si es el sectorial, como es el caso de las agencias de viaje, el real, el único que existe activado desde que ha entrado en vigor la reforma laboral, sería el 40%, pero siempre sujeto a acciones formativas, subvencionadas, insisto. Bueno, solamente quiero decir algo que les va a resultar súper importante, o por lo menos a mí me pareció importantísimo. Ahora dirán ustedes que lo saben todo, que lo sabía todo el mundo, pero bueno. Claro, cuando uno se enfrenta a solicitar algo de la tesorería o del SEPE, o una medida que estás afectando a trabajadores a un expediente de regulación de empleo, yo personalmente lo primero que pienso es que la empresa tiene que estar al corriente en las obligaciones fiscales y sobre todo las de seguridad social. Eso es lo que pienso. Y que no cabe que no lleves a cabo el ingreso de las cotizaciones en el plazo reglamentario. Pues hete ahí que para los ERTES y para los mecanismos REZ se establece la no aplicación del artículo 1, mejor dicho, de la número 1 y el número 3 del artículo 20 de la Ley General de Seguridad Social, que precisamente lo que hace es decir, si la empresa no está al corriente, no puede tener ninguna bonificación. Y si la empresa no ingresa en plazo reglamentario las cuotas,
se le quitará automáticamente las bonificaciones que tenga. Pues no, señor. En este caso se dice que las normas o los que se refieren a las bonificaciones de los ERTE y del mecanismo REF no resultará de aplicación esta medida. Tiene su razón de ser, porque partimos de que las empresas están en situación de crisis. ¿Correcto? En cambio, cuando hemos hablado en la primera parte del contrato formativo, ahí sí que se aplica esto. Y tú no puedes hacer un contrato formativo bonificado si tu empresa no está al corriente en las cotizaciones, ni tampoco si no ingresa en plazo reglamentario las cuotas, porque automáticamente te quitan la bonificación. Pero tiene su razón de ser. Yo creo que al final lo analizas y dices, bueno, el que hace un contrato formativo no necesariamente está en situación de crisis ni nada, quiere hacer ese contrato formativo, pero el que está en una situación de ERTE, hombre, la situación económica o la situación que se está dando de la actividad empresarial es una situación cuanto menos muy delicada, que le aboca a adoptar esas medidas. Bueno, pues a mí me ha parecido interesantísimo, no sé, habrá sido que por vez primera he visto que estaba, no sé, el gobierno estaba previendo esta medida. Habrá algunas otras situaciones, ¿eh? Bueno, nada más, lo único decir que sí es cierto que dos cosas. Para que las exenciones, tanto de los ERTES como del mecanismo REF, exenciones en cuanto a las cotizaciones, se puedan aplicar, es necesario dos declaraciones responsables que ustedes saben bien porque seguro que manejan los programas del sistema REF estupendamente. Una es la declaración responsable de que estamos en situación de ERTE y continúa vigente, y la otra es, si me quiero bonificar por formación, de que la empresa se compromete a llevar a cabo esa formación. En el aplicativo de la Seguridad Social salen las dos declaraciones, primero una y cuando haces el movimiento del trabajador sale la otra, ¿vale? O sea que según, por lo menos es importante que no se nos olvide, porque se tiene que hacer antes de presentar la liquidación, de solicitar las bases. Si no, se considera que no se va a aplicar a ese periodo de cotización en la bonificación, ¿vale? Primero declaraciones responsables, como ha sido durante toda la época de la pandemia, y luego pedir las bases, o mandar las bases, pero pedir la liquidación, ¿vale? Y finalmente, vale, ahí está, no es que se me haya olvidado, ¿eh? En las últimas diapositivas tienen un poquito más detallado lo que es cómo ha sido el primer mecanismo REF activado por el Consejo de Ministros, el de las agencias de viajes, que abarca no solo agencias de viajes, sino también operadores turísticos y reservas y actividades relacionadas con ello. Antes, la verdad es que, bueno, comentaba con mis compañeros que no es raro, pero hay un Real Decreto que denomino ahí abajo, que es el último que cito, que es el Real Decreto Ley 4/22 de 15 de marzo, en el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. Bueno, pues en ese Real Decreto lo que hacen es constituir el fondo del cual, el fondo REF, para poder subvertir estas bonificaciones. También va a establecer el procedimiento transitorio para su tramitación. Con lo cual, en una disposición legal que nada tiene que ver con el mecanismo REF, que era sobre el sector agrario y la sequía, está las reglas que hoy en día, hasta que haya un desarrollo reglamentario, deberían seguirse en el procedimiento para tramitar la solicitud del expediente de regulación de empleo de las agencias de viajes y esas actividades dentro del mecanismo REF, ¿vale?